Y en esta mañana, mis hermanos, quiero dar las gracias antes de comenzar con la exposición de la palabra del Señor a todos los hermanos que nos ayudaron el día de ayer con la actividad, todos los que estuvieron trabajando ahí desde 2 días atrás. Hermanos, es duro realmente, ¿verdad? Esas actividades de comida son tremendas, pero doy gracias a Dios porque... perdón, hermano. Doy gracias a Dios porque... todos ustedes tuvieron la disposición en su corazón de apoyarnos, no solamente los que estuvieron trabajando, sino también los que nos compraron, mis hermanos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Como dijo el pastor Francisco, vamos a estar dando... ¿se escucha ahí? ¿Sí? Vamos a estar dando un reporte a la próxima... ¿No? Vamos a ver. ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿No? Vamos a subirle ahí un poquito, pues, Lenín. Es el 4, creo, por ahí. Bien, hermanos, ahí sí, ¿verdad? Muy bien. Les decía que vamos a dar un reporte la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? De que tan bien no fue, pero sí cumplimos la meta. La meta era tener suficiente dinero para comprar un micrófono para esto, particularmente para el predicador, y un sistema de monitoreo para podernos escuchar cuando cantamos. Ustedes nos escuchan, pero aquí atrás no se escucha nada, hermano, ni su propia voz. Entonces la idea era conseguir el dinero a través de la actividad para hacer esto, y gracias al Señor pues sí lo conseguimos, y gracias a ustedes también. Entonces la próxima semana estaremos dando el reporte de eso. Y algo que sucedió el día de ayer y que yo creo que nos va a servir un poco para entender esto, es que hubo un momento que usted vio que estaba lloviendo, había mucho viento, pues eso nos dificultó las cosas enormemente, ¿verdad? Y por un momento Raúl estaba ahí corriendo de un lado para otro y agarrando para que la tienda no saliera volando por la lluvia. Pero hermanos, al final los que uno llega a preguntar y dice, Señor, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque parece que esto se va a caer y se nos va a voltear todo este aceite y va a ser un desastre. Y hay hermanos que han estado trabajando, ayudando, Señor, ayúdanos, porque solo tú, ¿verdad? Estamos haciendo algo que queremos hacerlo para que después tener algo para honrarte. Y yo creo que más de alguno le pasó por la mente eso, ¿verdad? Las dificultades, las pruebas que a veces vienen. A veces nos encontramos haciendo cosas desde nuestra perspectiva buenas, pero las dificultades parecieran que aumentan más. Pareciera, como dijo alguien, que entre mejor me porto, más cosas vienen a mi vida. Pero hermanos, lo cierto es, y hoy estaremos hablando de Santiago, y lo cierto es que la vida nuestra, hermanos, es una vida que constantemente estaremos siendo probados. Estaremos en dificultades una y otra vez. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, a través del testimonio de la vida de cada uno de los creyentes, cada uno de los personajes. Cómo pasaron momentos de dificultad, momentos de prueba en su caminar con el Señor. No será diferente con ustedes y conmigo, tarde o temprano. Y no es que ya estamos ahí, las pruebas y las dificultades vendrán a nuestra vida, pero no solamente pruebas como esa, como de salud, de trabajo, de dificultades o circunstancias. Algunas veces seremos probados si en verdad somos creyentes verdaderos a través de cómo nosotros respondemos ante esas dificultades, ante situaciones que vienen que prueban nuestra fe. Cosas sencillas a veces, como cuando alguien se acerca y empieza a hablar mal en contra de alguien, empieza a calumniar, o cosas como nosotros manifestamos nuestra confianza en cosas que no son el Señor. En esas situaciones va a ser probado nuestra fe para ver si efectivamente somos creyentes verdaderos. De múltiples maneras, mis hermanos. Y es ahí donde Santiago, me parece a mí, nos muestra, y es algo que estaremos viendo en los domingos posteriores, cómo Santiago presenta una serie de pruebas. Y nos va a mostrar que a través de esas pruebas sale como una evidencia lo que cada uno de nosotros somos. Si somos verdaderos creyentes, o por otro lado no lo somos. Nos va a demostrar también Santiago cómo a través de esas pruebas también los verdaderos creyentes pueden crecer, pueden caminar con más firmeza en el Señor. Y vamos a estar, a la par de que nuestro pastor Francisco va a estar predicando acerca del Antiguo Testamento, Ricky y su servidor estaremos predicando
la carta de Santiago. Entonces vamos a estar ahí, vamos a tener un tiempo en el que el pastor va a estar predicando más largo, Génesis, ¿verdad? O sea, por más domingos, y nosotros pues vamos a tratar de mantener la secuencia, no olvidar por dónde nos quedamos, para que podamos extraer todo lo que Santiago quiso comunicar a estos creyentes que les envía esta carta. Así que vaya conmigo por favor a la carta de Santiago. Vamos a leer lo que sería la primera sección de la carta de Santiago, pero yo me he propuesto, con la ayuda del Señor, hacer un vistazo general de Santiago, no específicamente enfocarnos ya en una sección, sino más bien que miremos cosas como en una especie de introducción acerca de lo que Santiago dice, quién es el autor y cosas por el estilo, ¿verdad? Y que la siguiente vez que toquemos esta carta, que será por el hermano Ricky, podamos tener en nuestra mente quién es este Santiago, por qué escribe esta carta, cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y podamos entonces ser edificados con la palabra, con la exposición de la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 1, Santiago capítulo 1, del verso 1 al verso 11, ¿ok? Así que sígame ahí con su lectura, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien, mis hermanos. El primer verso de esa carta dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, dice la Biblia de las Américas. Y lo primero que vemos ahí, la primera palabra que aparece es Santiago. Así que Santiago, el autor de esta carta, se identifica primeramente. Él está diciendo: yo, Santiago, y luego aparecen ahí algunas cosas que se dice de él. Santiago, mis hermanos, quien es el autor de esta carta, se identifica con su nombre de pila. Ahora, me pareció interesante ver el nombre de Santiago. En realidad, vamos a ver más adelante que este Santiago es en realidad un hombre llamado Jacobo. Pero me parece que es interesante ver de dónde se deriva lo que ahora nosotros tenemos como la carta a Santiago, sabiendo por el Nuevo Testamento que este Santiago no es otro que un hombre llamado Jacobo. Y vamos a ver de quién se trata. Santiago proviene del griego Jacobos, y a su vez viene del hebreo Jacob. Usted se recuerda a Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, el hijo de Isaac. En hebreo, este nombre es más bien pronunciado como Jacob, pero en latín fue cambiado a Jacobus. Luego, este Jacobo fue cambiado por San Jacobo, y en latín sería Santus Jacobus o San Jacob. Y Santus en latín lleva una T casi al final. Entonces, si usted lo une, sería como decir San Jacob. Sería más o menos la idea en la que fue siendo cambiado San Jacob, hasta que finalmente en nuestro idioma castellano se convirtió en Santiago. Así que recuerde que Santiago es una combinación de dos palabras, una que
La primera parte que tendría que ver con ser santo, y recuerde que como muchas de las Biblias nuestras se quedaron, algunas de ellas con el Evangelio de San Mateo, San Marcos, y hay algo católico romano en todo eso, de beatificar a los personajes, especialmente a los discípulos del Señor Jesús. Y muchas de nuestras Biblias pues se quedaron con ese título, Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, y así sucesivamente. Y en la carta de Santiago no fue una excepción. Pero efectivamente el nombre de pila de Santiago es Jacobo, que viene del hebreo Jacob, que es Jacob para nosotros en español. Así que este hombre, Santiago, no es otro que el Jacobo, mis hermanos, que aparece en Marcos 6.3. Y vaya conmigo, por favor, si puede, Marcos 6.3, allí en su Biblia. Marcos 6.3. Para darnos cuenta, mis hermanos, que este Santiago no es otro que el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hablo de hermano en el sentido biológico. Es decir, alguien que nació de la misma mamá de nuestro Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 6, verso 3. Muy bien, dice, voy a leer del verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El texto nos dice muy claramente en el verso 1 que este es Jesús, quien está aquí enseñando en la sinagoga, y las personas que están ahí se maravillan, ¿verdad? Se asombran de ver cómo este Jesús habla. Pero lo interesante y que nos ayuda a entender quién es este Santiago es lo que dice en el verso 3, diciendo, este Jesús es el hijo del carpintero, hijo de María, y su hermano es hermano de estos que voy a nombrar aquí. Primero Jacobo, de José y de Judas y Simón. Este Santiago, de este que tenemos la carta, no es otro que el medio hermano de Jesús. En Gálatas capítulo 1, versos 18 al 19, no lo busque si no quiere. Dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén, dice Pablo allí, para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Nuevamente aparece Jacobo aquí, identificado como el medio hermano de Jesús. Y dicho sea de paso, hermanos, esto echa por tierra, rompe esta doctrina que tienen los católicos romanos de enseñar la virginidad perpetua de María. El texto mismo nos dice que Jesús tenía más hermanos. Y en Marcos capítulo 6, verso 3, Gálatas capítulo 1, verso 18, se nos muestra que Jesús tenía otros hermanos. Para nuestro propósito nos enfocamos en Jacobo, pero si queremos otro hermano, ahí mismo en Marcos 6 se nos dice que otro es llamado Judas. ¿Y quién es este Judas? Pues no es el mismo Judas que tenemos nosotros una carta en su Nuevo Testamento. Si usted va conmigo a Judas capítulo, verso 1, ahí no hay capítulos, es un solo capítulo. En el verso 1, Judas en esa carta se identifica de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Ve? Este es otro hermano de Jacobo, que nosotros en nuestra Biblia tenemos como Santiago, que no es otro que el medio hermano de Jesús. Al principio parece que Santiago no creía en Jesús. Esto lo vemos en Juan capítulo 7. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 7. Vamos a estar buscando hoy varios textos, mis hermanos. Así que, por lo menos hoy no creo que se me duerman, que van a estar buscando textos constantemente. En el verso 3 de Juan capítulo 7 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Nos damos cuenta que Jesús estaba en Galilea entonces. Y sus hermanos, no se refiere a sus hermanos como nosotros nos tratamos de hermanos. La palabra ahí en el original es un hermano, un pariente que comparte biológicamente su sangre. Eran sus hermanos. Y vemos aquí de paso que ellos no creían. Y entre ellos está Santiago aquí, Jacobo. No creían en Jesús. Creían que él estaba perdido, que él estaba demente. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Cómo fue que vemos acá en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, él no creía? Es más, es una manera irónica de decirle, ve y muéstrate. Pero el texto nos dice que el asunto es que en Judea los judíos querían matar a Jesús. Y Jesús dice, no, mi tiempo no ha llegado. Todavía no debo de ir. Todavía no debo de ir. Pero los hermanos le decían, no, ve, si en verdad eres quien dice ser, ve. Muéstrate al mundo. Muestra tus obras. No creían en él, mis hermanos. Creían que estaba loco. Que no era quien decía ser. Ahora, cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice algo muy interesante ahí. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vean qué fue lo que pasó con Jacobo, con este medio hermano de Jesús. El verso 7 dice, verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De Pablo aquí, Jesús, después de haber resucitado, le apareció a Cefas, verso 5, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo ahí, otros ya duermen, ya murieron. Después, dice Pablo, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la diferencia aquí con Jacobo? ¿Qué lo hizo cambiar? Cuando vemos el contexto nos damos cuenta de que Jesús resucitado se le apareció a todos, entre los cuales Jacobo estaba también. Él vio a Jesús resucitado. Y aquellos que experimentaron la resurrección de Cristo, aquellos que lo vieron, mis hermanos, no pudieron hacer otra cosa que rendirse a él, reconocer que era quien decía ser. Él era el Señor. En otras ocasiones he hecho énfasis en la importancia que tiene la resurrección de Cristo para la fe cristiana. Pero ahora vemos cómo fue transformada la vida de un hombre y de muchos otros cuando experimentaron la resurrección de Cristo, cuando lo vieron a Cristo resucitado. Jacobo lo había visto y creyó en él y se volvió el líder de la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos capítulo 12, verso 17, en Hechos capítulo 15, verso 13, en Hechos 21, 18, en Gálatas 2:12, mis hermanos. Vemos una y otra vez que el apóstol Pablo dice que entre los líderes de la iglesia en Jerusalén, Santiago, Jacobo era uno de los prominentes. Era seguramente uno de los pastores en esa iglesia. Lo vemos en cada una de estas citas. Usted las puede revisar en su casa y ver cómo este hombre, este medio hermano de Jesús, se volvió uno de los líderes prominentes, principales de la iglesia en Jerusalén. Marcos 3:21 dice que cuando estos, entre los cuales estaba Santiago también, Jacobo, oyeron acerca de Jesús y lo que él decía, pues lo consideraban loco porque incluso llegaron a pensar de que estaba fuera de sí. Pero la resurrección de Cristo transformó el corazón de Jacobo. Jacobo fue conocido también, y esto nos llega por escritura extra bíblica, ¿verdad? Por historiadores como Eusebio, que nos cuenta de que Santiago de Jacobo era conocido como el justo, porque tenía una devoción, era muy devoto a las cosas religiosas de su tiempo. También podemos, por medio del testimonio de Eusebio en sus libros de historia, saber en qué año fue martirizado y la manera que murió. Se dice que Jacobo fue
martirizado en el 62 después de Cristo. De acuerdo con este historiador, Josefo, él murió por el año 62 después de Cristo. Pero también Eusebio nos dice que Santiago acostumbraba a entrar en el templo y que se le podía encontrar arrodillado y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de su constante adoración a Dios. Esto nos habla en alguna medida de la devoción y del carácter de Santiago. Como líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago se había granjeado el respeto tanto de cristianos como de los judíos, dice este historiador. Sin embargo, este hombre, conocido como Santiago el Justo, encontró una muerte violenta descrita por el historiador judío Josefo. Después de que el gobernador Festo muriera en el año 62 después de Cristo, el emperador Nerón envió a Albino a Judea como sucesor de Festo. Pero antes que Albino llegase a Jerusalén, un sumo sacerdote llamado Ánano, que era joven e inexperto, junto a los jueces del Sanedrín, acusaron a Santiago y a otros de quebrantar la ley, y Santiago fue condenado a muerte por apedreamiento. Y es bien interesante porque si usted lee la historia, hubo algo de engaño en la muerte de Santiago. Obviamente esto no lo vemos en la Biblia, lo vemos por el testimonio de historiadores que vivieron en estos años. Y se dice que a Santiago lo llevaron hasta el templo de Jerusalén para que él pudiera a todas voces decirle a los creyentes, a los cristianos, aquellos que estaban siendo convencidos por la predicación del Evangelio, de que depusieran su fe, de que negaran que Cristo era verdad, y que subiera Santiago hasta el pináculo del templo y le dijera a todos: nieguen de su fe, rehúsen de creer en Cristo. Sin embargo, dice que Santiago, dice el historiador, se subió al pináculo, confesó que Cristo era el Señor, y esto trajo disgusto de nuevo sobre las autoridades religiosas judías, y lo que hicieron fue que lo aventaron desde el pináculo del templo, y Santiago cayó abajo. Pero no murió, mis hermanos. No murió. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Lo apedrearon. Y aún apedreado no se murió, mis hermanos. ¿Saben qué hizo? Alguien agarró un trozo de madera y golpeó la cabeza de Jacobo. Y ahí murió Jacobo. Y la historia data que fue aproximadamente por el año 62 después de Cristo. Allí murió Santiago, Jacobo. Y vemos entonces, mis hermanos, que este Santiago es el hermano de Cristo. Y él se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nos debe llevar, ¿no?, a reflexionar la muerte de todos estos hombres, cómo estuvieron dispuestos a entregar su vida por su fe, por las convicciones que eran ciertísimas en su corazón, en su mente, y haber conocido a Cristo. Y en Santiago, mis hermanos, es maravilloso que él se identifique como siervo de Dios y el Señor Jesucristo, porque si usted piensa en esto, este Jacobo es el medio hermano de Jesús, creció con él, mis hermanos. Yo creo que la mayoría de ustedes tiene hermanos. Si alguien que puede dar testimonio de quién somos nosotros y de todas nuestras fechorías y de todas nuestras maldades que hicimos en esos tiempos de locura, ¿verdad?, de la infancia y de la adolescencia, son nuestros hermanos. Ellos pueden decir de nosotros cómo éramos. La Biblia nos enseña que en Jesús nunca hubo pecado. Desde la cuna a la tumba fue perfecto. El único verdaderamente perfecto, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Si alguien hubiese tenido evidencia para desvirtuar esto y decir que esto no era cierto, era Santiago, era Jacobo, era Judas, el escritor de la carta, me refiero, porque ellos crecieron con Jesús. Y si bien es cierto era su hermano mayor, pero imagínense ver crecer a su hermano mayor, no encontrar falta nunca en él. Nunca. Y después de verlo resucitado, ni siquiera Santiago se identifica como Santiago, el hermano de Jesús. No. Verso 1 de la carta de Santiago, mis hermanos. Santiago dice: yo soy siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. La palabra siervo viene del original griego doulos. Y doulos era uno de los
esclavo de más baja o el más bajo en categoría, porque había nacido siendo esclavo. No había sido adquirido, nació en la casa de su amo siendo esclavo, el más bajo de los esclavos. Santiago dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Es maravilloso, mis hermanos, que si alguna persona pudo haber hecho énfasis y jactarse, yo soy hermano de Jesús, fueron estos hombres, Santiago, Judas, pero no. Ellos reconocieron que aunque habían compartido casa, seguramente jugado juntos, este era diferente, este no era como ellos. Jesucristo era el Hijo de Dios, eterno. Por lo tanto, Santiago no puede decir otra cosa, sino que él es esclavo, siervo de Jesucristo. Al respecto, un comentarista nos dice acerca de esta expresión de Santiago, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Santiago pudo haber dicho que era hermano del Señor. En lugar de ello, escoge el término siervo con toda humildad. Aun cuando ocupa una posición de autoridad en la iglesia, eso lo vemos por Hechos capítulo 12, Hechos 15, Santiago es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dispuesto y obediente. En realidad, él es un esclavo, no por necesidad ni por fuerza, sino por elección. Él reconoce a Jesús como el Señor de su vida. Esto nos debe de traer a nosotros también en la memoria que aunque la Biblia nos enseña, por ejemplo lo vimos en Hechos capítulo 2, que el Señor nos llama hermano. El Señor nos ve como hermano. Pero Él es el Señor. Y gozamos de ese privilegio los creyentes de ser llamados hijos de Dios y de en algún sentido ver en Cristo un hermano. Pero Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Y al igual que Santiago debemos seguir su ejemplo y tener una actitud de humildad, no de una abusiva confianza y de irreverencia como es característico hoy en día entre las iglesias. De pronunciar palabras irreverentes contra Dios. De demandar, decretar, de que yo ordeno a los ángeles. ¿Quiénes somos nosotros? Somos polvo, gusanos de la tierra. ¿Cómo vamos a referirnos de esa manera al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo? Sabemos por un lado, y esa es nuestra confianza, al acercarnos a Él, que encontramos a un Padre amoroso, a un Señor que entregó su vida para rescatarnos. Pero Él es el Señor. Y nunca debemos olvidar eso. Debemos imitar a estos hombres como Santiago en obediencia, en humildad, en sumisión a la autoridad de Cristo. Que Él pueda ser el Señor. Y ya vimos el señorío de Cristo, hasta dónde llevó a Santiago a morir una muerte atroz. Necesitamos reflexionar en la vida también de estos hombres, en lo que ellos mostraron, en la evidencia que nos dejaron de cuál fue su vivir, cuál fue la manera en la que obedecieron y sirvieron a nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, miremos a quién va dirigida esta carta. Siempre en el verso 1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus es un término muy común para dirigirse a la nación de Israel. Eso lo vemos en Mateo capítulo 19, verso 28, Hechos capítulo 26, verso 7, Apocalipsis 7, 4. Es un término que apuntaba a la nación de Israel. Dispersión proviene del griego diáspora, de donde tenemos nuestra palabra diáspora, para referirnos a eso, a una dispersión, a una separación, ¿verdad? Moverse para algún lado, irse lejos. O sea que esta carta, mis hermanos, va dirigida a un grupo de creyentes que están dispersados. ¿Quiénes pudieran ser esto? ¿Y cómo llegaron a estar dispersados? Es una pregunta válida para nosotros. Bueno, podría ser que se refiere de alguna manera a todos los creyentes que están por todos lados, creyentes judíos, que están en diferentes partes del reino romano, del imperio romano. Pero más parece apuntar a un grupo de judíos que pudieron haber sido dispersados por alguno de los eventos que tenemos en Hechos. Tenemos el evento del martirio de Esteban, donde también se nos dice, ¿verdad? Hechos capítulo 7, si no me equivoco. No lo anoté, lo olvidé anotar, pero usted lo puede confirmar si es Hechos capítulo 7.
¿verdad? Puede ser que ahí se nos dice que después del martirio de Esteban, pues eso hizo que muchos cristianos fueran perseguidos, porque usted recuerda que Saulo de Tarso, que nosotros ahora conocemos como el apóstol Pablo, perseguía fieramente a los creyentes. Pero también en Hechos capítulo 12, y vaya ahí por favor conmigo a Hechos capítulo 12, se nos dice, mis hermanos, que hay un evento allí que pudo haber desencadenado también que más judíos fuesen dispersados a lo largo y ancho del Imperio Romano. Vea lo que dice en Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, este Jacobo no es Santiago, el texto lo dice hermano de Juan. Este es uno de los hijos de Zebedeo que aparece en los evangelios. Este Jacobo es el hermano de Juan, el escritor del evangelio de Juan. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Si usted continúa leyendo ahí, verá que lo que sucedió con Pedro. Pedro fue liberado por el Señor. El Señor intervino y Pedro pudo salir librado. Pero lo interesante es que con la muerte de Jacobo, acá, de hecho capítulo 12, muchos creyentes fueron dispersados. Muchos empezaron a huir. ¿Por qué razón? Porque Herodes, mis hermanos, estaba persiguiéndolos. Él los quería maltratar. No solo era meterlos a la cárcel, era torturarlos, martirizarlos. Y dice ahí Lucas que le agradó esto a los judíos, a las autoridades religiosas, maltratar a los creyentes. Era obvio que si nos empiezan a maltratar, nos empiezan a buscar para meternos presos, para mutilarnos, para finalmente matarnos, pues nos tenemos que dispersar, tenemos que huir, tenemos que irnos para diferentes lugares. Y eso fue una de las cosas que pasó. Así que probablemente, digo probablemente porque no tenemos a ciencia cierta una razón en particular de por qué estos creyentes judíos se movilizaron por todo el imperio, pero hay muchas evidencias, muchos eventos que pudieron haber dado pie a que los creyentes se fueran por diferentes lugares. Lo maravilloso también es que el Señor hizo uso de esto en su providencia, y en la medida que estos creyentes iban a lo largo del imperio, iban haciendo una cosa fantástica, mis hermanos, predicando el evangelio, reuniéndose, a leer la escritura, estudiar la escritura, y muchos iban creyendo, otros se iban añadiendo, y luego más adelante vemos iglesias por toda Asia Menor, donde el apóstol Pablo encontró pueblo en su viaje misionero, creyentes. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegó el evangelio ahí? Pues es porque todo ese grupo de creyentes judíos se fue dispersando por todo el imperio a causa de la persecución, del maltrato, del martirio. Así que esta carta va dirigida probablemente a ese grupo de creyentes judíos en todo el imperio romano. Hechos capítulo 2 parece una fecha posible, el 44 después de Cristo, porque el concilio de Hechos 15, el concilio donde se discute el tema, usted lo tiene ahí, de la circuncisión, si los creyentes gentiles, es decir, los que no eran parte del pueblo judío, debían ser circuncidados. Ese es el tema en Hechos capítulo 15. Eso sucedió en el año 49, así que tenemos dos fechas aquí. Hechos capítulo 12, Herodes atrapando a los creyentes judíos para maltratarlos, 44 después de Cristo, y tenemos en Hechos 15 el concilio que sucedió aparentemente en el 49 después de Cristo. Tenemos 44 y 49. En ese periodo de tiempo, entre esos años, Santiago tuvo que haber escrito esta carta. ¿Por qué decimos eso? Porque en la carta de Santiago no se hace ninguna descripción al tema que se trató en Hechos capítulo 15. Y los estudiosos y teólogos de la Escritura toman eso como una evidencia fuerte de que si eso hubiese ocurrido, Santiago lo hubiese anotado en su carta. Porque si usted lee Hechos capítulo 15, usted se dará cuenta que uno de los personajes que aparece ahí hablando es Santiago, es Jacobo. Y por eso decía al principio que es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Él aparece allí dándole el ultimátum al asunto. Los creyentes gentiles
no se les debe de obligar a circuncidarse. Deben de apartarse del pecado y de otra serie de instrucciones que les da Santiago ahí, pero no tienen que circuncidarse. Y eso es maravilloso porque nos damos cuenta que esta carta de Santiago seguramente fue la primera carta del Nuevo Testamento. La primera literatura, mis hermanos, del Nuevo Testamento, y de lo que nos va a hablar seguramente, y espero en el Señor, que transforme nuestros corazones, nos ayude a caminar de una manera que podamos ser testimonio de Cristo. Que también nuestro corazón sea consolado porque habrán dificultades en nuestra vida, pero que también la carta nos pueda permitir exteriorizar aquello que no está bien en nuestra vida. Y podamos ver que Santiago nos dice de qué manera nosotros debemos vivir y cómo podemos agradar al Señor. El autor se refiere a su audiencia como hermanos 15 veces en esta carta. En 1.2, 1.16, 1.19, capítulo 2, verso 1, verso 5, verso 14, capítulo 3, verso 1, 10, verso 12, capítulo 4, verso 11, capítulo 5, versos 7, 9, 10, 12 y 19. Esto era una manera muy común entre los judíos del primer siglo. Así que Santiago nos muestra de nuevo que esta carta va destinada a un grupo de judíos creyentes. Pero esto no significa que no tengan nada que ver con nosotros, todo lo contrario. Santiago contiene más de 40 referencias del Antiguo Testamento y más de 20 del Sermón del Monte, dice John MacArthur en su Biblia de estudio. Entonces podemos ver algo también que nos menciona el pastor John MacArthur, y es el paralelismo que hay entre el Sermón del Monte y la carta de Santiago. Y esto es maravilloso desde mi perspectiva, porque mis hermanos, los evangelios no habían sido escritos. No teníamos Mateo. Y vamos a ver aquí de manera rápida el paralelismo que hay entre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es aquella predicación de Jesús. Tenemos en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y el Señor está exponiendo verdades del reino ahí. Y ahora vamos a ver que Santiago también registra esas mismas enseñanzas de Jesús. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cómo supo Santiago esto? ¿Cómo supo Jacobo estas cosas? Si no teníamos el Evangelio de Mateo. Bueno, seguramente el haber crecido con Jesús tuvo que... Usted puede imaginar al Señor hablando de la palabra del Señor, amando la palabra del Señor. Seguramente muchas cosas las escuchó en la medida que él siguió a Jesús, aun cuando no creía en él probablemente, o aun cuando estaba creciendo con él, y fue registrando las mismas enseñanzas que luego Mateo expone acerca del Sermón del Monte, y Santiago las escribe también, antes de que ese evangelio esté compuesto. Y vea, por ejemplo, y voy a hacer un ejercicio con ustedes. ¿Ustedes qué es en Mateo? Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 5, y yo me voy a ir a Santiago, y vamos a ver de una manera breve el paralelismo que hay entre el Sermón del Monte y la carta de Santiago. Vaya al capítulo 5 de Mateo. Yo me voy a quedar en Santiago y voy a tratar de leer al menos una cita, porque son muchas. Mateo capítulo 5, verso 7, dice la palabra del Señor ahí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora vea lo que dice Santiago capítulo 2, verso 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? También está Santiago capítulo 2, verso 13, pero no lo voy a leer. Ahora mire usted en el verso 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo. ¿Qué dice ahí? Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, también está Santiago capítulo 5, versos 10 y 11, no lo voy a leer.
Podemos encontrar la misma enseñanza ahí. Ahora mira el verso 34 y 37 de Mateo 5. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Y Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ven el paralelismo. Mateo 5:9, cualquiera pues, 5:19, perdón, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, que así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Santiago 2:10, quien es la cita paralela, dice lo siguiente: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere un solo punto, en un punto, se hace culpable de todos. Y Mateo capítulo 6, más adelante, dice Mateo capítulo 6, verso 19, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Mira lo que dice Santiago 5:2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mateo capítulo 6, 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y el 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y así, hermanos, 7:11 dice, Mateo 7:11 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso está también en Santiago capítulo 4, 11 y 12, Santiago 5, verso 9. Y vemos también en Mateo que se nos dice en el capítulo 7, versos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y Santiago 1:5 dice que debemos pedir a Dios. Pedir al Señor. En Mateo capítulo 7, verso 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o los higos de los abrojos? Y Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y así tenemos más cita: Mateo 7, 21, con Santiago 1:26, Santiago 1:27. Mis hermanos, vamos a ir viendo todos estos paralelismos en la medida que estudiemos Santiago. Hay un énfasis aquí en la doctrina. Bueno, hay un énfasis más bien en la parte ética. Cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos a la luz de lo que ahora somos, creyentes. Hay un énfasis de Santiago aquí. Y es fantástico por un lado porque podemos, de alguna manera, como dice un predicador que estaba escuchando esta semana, que la carta de Santiago a veces nos da esa sensación de que estamos leyendo algo de Proverbios, ¿no? Y por otro lado también vemos que cuando leemos Proverbios no podemos encontrar un hilo de pensamiento de principio a fin. Hay una serie, una variedad de temas en los Proverbios. De la misma manera en Santiago es muy difícil encontrar un tema desde el capítulo 1 hasta el 5 y poderlo conectar. Más bien Santiago nos está hablando de diferentes temas. Nos está hablando de muchas cosas. Y en alguna medida pareciera como que estamos leyendo algo de Proverbios que tiene que ver con la sabiduría. Y esto tiene sentido porque Santiago quiere mostrarnos que hay una manera práctica, una manera correcta de vivir. Y vamos a ver ahí cómo un cristiano debe responder cuando está en diversas dificultades, cómo eso prueba nuestra fe,
cómo controlar nuestra lengua, cómo debe ser nuestra manera de hablar, cómo debemos pensar acerca de las cosas por venir, cómo debemos pensar acerca del futuro, a dónde tenemos que tener nuestra confianza y un sinfín de temas, mis hermanos. ¿Por qué escribe Santiago esta carta? Ya estoy terminando. Santiago escribe esta carta, dice un autor muy conocido, para exhortar a los lectores a que examinen su fe para ver si su fe salvadora es genuina. ¿Cómo podemos saber que somos creyentes genuinos? ¿Cómo dice Santiago que se prueba la fe salvadora genuina de un creyente? Bueno, cuando vive de la manera que él expone en su carta, en cada faceta de su vida, en cada uno de los temas. Por ejemplo, cosas como cómo es la fe, cómo debe ser vista la fe. Hay algo práctico, hay cosas que hace un genuino creyente. Cómo debe ser la prueba en la vida del creyente, los momentos difíciles de enfermedad, de muerte, de tristeza, de dolor, de pérdida. Cómo se comporta un creyente. Cómo es la sabiduría de los cristianos diferente a la sabiduría del mundo. Cómo domina su lengua. Cómo actúa un creyente genuino. Cómo es su control de la boca, de sus palabras. Cómo un creyente genuino controla su ira. Cómo actúa cuando está molesto. Y cómo un creyente genuino, por ejemplo, es uno de los temas que él muestra más adelante, se somete al Señor. En cada uno de esos temas, Santiago ve una prueba para nuestra vida. Y así nos damos cuenta, mis hermanos, si efectivamente nuestra fe es genuina. De verdad somos creyentes. Porque Santiago parece presentar a un individuo que confiesa fe en Cristo, como todos nosotros aquí, pero sus acciones no están en consonancia, no están en armonía con esa confesión. Todos decimos ser creyentes aquí, pero Santiago nos diría, déjenme verlos, cómo ustedes actúan ante todos estos temas. Y entonces podemos ver si de verdad son creyentes. Ese es el tema de Santiago. Algunos de mis hermanos han encontrado en Santiago, o por lo menos históricamente fue así, una contradicción con el apóstol Pablo cuando plantea el asunto de las obras. Porque como les decía hace un momento, Santiago dice o plantea de que si usted es un creyente, muéstremelo por sus obras. O sea, tú dices tener una fe, bueno, dice, si tu fe no te ha llevado a obrar, es una fe muerta. Pero sabemos por lo que el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los romanos, que la fe justifica al creyente aparte de las obras. Es decir, que no necesitamos tener obras para ser justificados. Basta únicamente fe en Jesucristo y eres justificado delante de Dios. Nunca se nos pide que tengamos obras para ser aceptados delante de Dios, porque nuestras obras son malas. Constantemente, una y otra vez, la Biblia nos enseña que nuestras obras son malas. Son como trapos de inmundicia delante del Señor. No las quiere, no le atraen, porque están manchadas de pecado. Así que si hemos de ser justificados, no son por nuestras obras, que dicho sea de paso, no son buenas, no son aceptadas para el Señor. Entonces, ¿cómo somos justificados? Pablo dice únicamente por la fe. Romanos 3:25, 28, 30, Romanos 5:1, Gálatas 2:16, Filipenses 3:9. La fe es el instrumento por medio del cual el creyente es justificado ante Dios. Únicamente por la fe, no hay obras. Pero el problema, algunos ven un problema o miraban un problema, muchos teólogos en los primeros siglos de historia, por eso tenían problema con Santiago, porque Santiago plantea de que si usted es creyente y tu fe es genuina, muéstramelo por tus obras. Porque una fe sin obras, dice Santiago, es muerta.
Pero ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Bueno, que Santiago lo que está diciendo es que si tú eres creyente y dices haber sido justificado por la fe, si esa fe es genuina, es una fe que obra. No para salvación, porque estamos diciendo que ya hemos sido justificados por la fe. Hemos creído en Cristo, somos creyentes. Ahora Santiago va a decir algo. Bueno, si eso es verdad, déjame ver tus obras. ¿Cuáles? Aquí en Santiago dice, ¿cómo hablas? ¿Cómo controlas tu ira? ¿Cómo te comportas en adversidad? ¿Cómo vives? ¿Tu sabiduría como la del mundo? ¿Tu sabiduría como Dios lo plantea? ¿Cómo te comportas? ¿Cuáles son tus planes acerca del porvenir? ¿Qué piensas de la ley del Señor, de la palabra? ¿Es tu delicia? ¿Meditas en ella? ¿Vives bajo la voluntad del Señor? ¿Conoces cuál es la voluntad del Señor? ¿Vives de esa manera? ¿Eres paciente? ¿Oras? ¿Cómo oras? ¿Demandas? ¿Te sometes en oración, pidiendo que el Señor establezca su voluntad? Y toda esa es una serie de temas que vamos a ver a lo largo de la carta de Santiago. Yo tan solo espero, mis hermanos, y Dios lo sabe, que todos seamos motivados. Porque yo sé que nosotros que vamos a estar exponiendo esta carta vamos a ser transformados en muchas cosas que están mal en nuestra vida. Basta con que nos trabemos en el tráfico, en el highway, y empieza a salir todas estas cosas de las que hemos hablado. Y no hablo de usted, hablo de mi vida. Sale de eso. Y de ahí para allá, cuántas cosas que nos pasan. Bueno, Santiago nos va a enseñar, mis hermanos, cómo debe de obrar la fe en nosotros. Una fe genuina, cómo nos comportamos. Y ojalá, mis hermanos, que sus expectativas no sean cerrarse a esto, sino más bien que el Señor le hable. Y que pueda ver en su corazón cosas que no están bien. Y no porque nosotros la digamos acá, sino que porque esta carta es inspirada por el Señor. Los que han venido los domingos a la escuela dominical saben lo que significa la inspiración de la palabra del Señor. Es autoritativa, es decir, si el Señor le manda aquí a que cambie esa parte de su vida, cámbienla, mi hermano. Es la palabra del Señor. Este no es Santiago, un hombre escribiendo sus ideas. Este es Santiago siendo inspirado por el Espíritu Santo, soplando el Espíritu de Dios, vida en las palabras de Santiago para transformar nuestros corazones. Que pueda el Señor, mis hermanos, traer esa convicción, y cuando usted escuche cada una de las enseñanzas de Santiago, piense, ¿así soy yo? Como dice Santiago, que puede hacer la palabra del Señor un espejo, y nos miremos en ella y decir, no, tengo sucio aquí, no estoy bien peinado. Podamos arreglar ese asunto con la ayuda del Señor. No para ser legalistas. No vean esto, oh, quiero ser ejemplar. Vean esto, que quiere agradar a su Señor. Es porque Él dice que así debemos vivir. Nosotros podamos vivir, transformar cosas que están mal en nuestra vida y glorifiquemos al Señor. Y le vamos a glorificar. Él va a estar complacido de esta iglesia, de estos creyentes que viven a la luz de su verdad, no para sentirse orgullosos. Miren qué ejemplares, cómo hablan. No, que vean que lo hacen con un corazón para agradar a su Señor. Y después de eso, van a ser ejemplos. Vamos a ser ejemplos. Una iglesia que vive a la luz de la palabra del Señor. Yo sé que esa es nuestra esperanza. Y espero yo que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, a Ricky, al pastor Francisco,